particulares, es cierto. Se ha visto afectada grandemente la vialidad en las principales avenidas de Santa Catarina por el uso de automóviles particulares, pero también por el uso de vehículos de transporte de carga, sea camiones foráneos, sean camiones de volteo que vienen de las pedreras. Eso satura un poco las avenidas en horas pico. El transporte urbano le dejan solo un carril que constantemente está bajando y subiendo pasaje. Eso sumado al transporte de carga, sí congestiona mucho las vialidades en Santa Catarina. Hay otro también, gracias César, como la cuestión está de que al final de cuentas quien usa el transporte público en Monterrey es quien no tiene otra opción, ¿no? Es como quizá una especie de concebir cuál es la actitud del usuario hacia el transporte público, como, bueno, porque yo no puedo costearme el tener mi transporte particular, tengo que usar el autobús, ¿no? David, ¿consideras que esa es como la situación en realidad? Que las personas que van poco a poco quizá teniendo la capacidad para acceder al auto lo deciden fácilmente por las condiciones actuales del transporte público, que quizá sea más tiempo de espera para los traslados y también en sí el desplazamiento es de mayor tiempo? ¿Qué consideras hacia esta como percepción de la actitud de varios usuarios hacia el transporte público? Bueno, pues de entrada no está la oferta necesaria para que puedan las personas realmente hacer un uso más, o sea, tomar la decisión más directa de hacer el uso del transporte público masivo. No están las condiciones dadas en toda el área metropolitana. Es una ciudad que ha crecido sin orden, de manera pues muy negligente por la falta de revisión de los municipios, en que no se construyan zonas urbanas que justamente quedan fuera de las líneas de la posibilidad de tener transporte público masivo cercano. Entonces terminan siendo guetos urbanos, y lo vemos, eso son zonas totalmente alejadas del centro, en la periferia, con graves problemas de falta de espacios públicos, de áreas verdes, de clínicas de salud, y sobre todo pues que no están conectadas de una forma eficiente a través de redes integrales de transporte público. Ya ni hablemos de condiciones peatonales dignas o de accesibilidad universal. Entonces hay una cultura también es una cultura del tipo de desarrollo urbano gringo, tejano, del que venía acompañado con la modernidad a partir de 1950 y todo este boom del automóvil como un fenómeno social importante de aspiración. Entonces, por un lado, no tienes realmente la oferta, no existe realmente ahorita todo un sistema integral. Que estén construyendo la línea de Ecovía, pues eso no quiere decir que ya haya una red. Y la línea del metro pues no abarca realmente gran parte de la ciudad. Es el problema de tener una ciudad tan amplia en lugar de hacerla más vertical, más compacta. Pero por el momento así están las situaciones. Lo que nos preocupa a nosotros es que no estamos viendo como una política integral que realmente apunte a corregir esos errores, a tener un trabajo metropolitano para dejar de crecer de forma desordenada, y sobre todo tener un desarrollo urbano orientado al transporte, que es una forma de construir la ciudad. Tú vas desarrollando infraestructura urbana, pero todo pensando en que tienes que conectar a la gente, tienes que darles esas oportunidades para que se bajen del automóvil, porque además pues sabemos todas las externalidades que producen el uso excesivo del automóvil. Por decir una de las principales, la contaminación. Vivimos en la ciudad, una de las ciudades más contaminadas del país en partículas, y eso pues por ejemplo es una externalidad bastante negativa que produce el uso excesivo del automóvil en esta ciudad. Regresando un poco al tema de, por ejemplo, de cuál es la percepción de la gente sobre el transporte público en el área metropolitana. Hace unos meses presentamos en conjunto con el Poder del Consumidor los resultados de una encuesta realizada a 1,400 personas, 1,400 usuarios del transporte público. Es una encuesta que realizó la empresa Dinamia. Y bueno, de
su opinión sobre, en grandes rasgos, el gran porcentaje de usuarios tiene una opinión positiva del transporte público. 31% lo considera bueno, excelente, 34% lo percibe rápido, para el 41% es cómodo, y solo 36% se siente seguro ante los asaltos, y apenas 14% le parece barato, que esa es una de las cuestiones más también relevantes de esta encuesta. Que además fue antes de que subiera la tarifa. Esta encuesta la encuesta fue realizada en diciembre, entonces todavía no estaba el último aumento. Obviamente podría todavía aumentar más el porcentaje de gente que considera caro el transporte de esta ciudad. Ahí sí hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a lo que consideran qué tipo de transporte es el que tiene opiniones más positivas. Por ejemplo, el tren ligero, lo que es Metro Rey, recibió la mayoría de las opiniones positivas con un 68%, mientras las peores calificaciones recayeron sobre los camiones, un 69%, y el taxi un 17%, ¿no? Los autobuses, o sea, los camiones, fueron considerados el modo de transporte más peligroso, 53%. Y pues con toda la razón, digo, con experiencias personales y de la gente que participa en nuestra organización, conocemos, digo, además por lo que hacen también nuestras organizaciones como Únete Pueblo, ¿no? Que está todo el tiempo destacando pues el mal servicio que proveen actualmente muchas líneas de camiones en la ciudad, ¿no? Sobre la cuestión esta, se me hace interesante el contraste porque al final de cuentas la encuesta es específicamente de percepción. Y quisiera preguntarte, Moisés, porque estaba revisando tu tesis doctoral y hablabas de que Monterrey es una singularidad sobre el transporte público. No recuerdo si hablabas en el país, me imagino que era específicamente el país. Y te quería preguntar si, más allá de la percepción, porque digo, y eso involucra mucho en la toma de decisión de qué transporte voy a utilizar para desplazarme, en realidad como a nivel funcional o a nivel de sistema, ¿hay aspectos positivos del sistema de transporte público en Monterrey, tanto autobuses de ruta como metro, o solo hay cosas negativas? Déjame partir de la siguiente idea. Este programa se llama Alegoría Política, si no me equivoco. Sí, es correcto. Entonces tenemos que hablar de política. Sí. Hay quienes dicen que la política es la síntesis de todas las ciencias, si de lo que queremos hablar es del bienestar de las personas. No de la física, no de la química, pero sí de lo social. Yo puedo estar de acuerdo con esa definición. Dicho de esa manera, entonces tendremos que entender que la mejor política es la que más beneficios le produce a la gente, la que más bienestar le lleva, la que lo hace estar mejor, más cómodo, más feliz, más confortable, más seguro, más pleno, con más desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, para mí ese es el punto de partida. Lo segundo es un disenso con David, que además es un lugar común, sin que eso sea malo para mi colega en esta mesa. Decir que no hay política pública de transporte, yo creo que es un error. En el área metropolitana de Monterrey tenemos una política pública de movilidad que yo llamo de facto. Y le llamo de facto porque nadie la pensó, nadie la coordina, nadie le hace planeación, nadie le hace evaluación, pero así se da. ¿En qué consiste esta política pública? Pues básicamente tiene dos vertientes. Uno, darle oferta, hacer provisión de calles, carreteras, túneles, pasos a nivel, si se puede, y nos dejamos segundos pisos, terceros pisos, cuartos pisos, para que los deseos individuales sean cumplidos. ¿De quién? Pues de los que podamos comprar un auto, viejito, nuevo, del que sea. Por cierto, la edad promedio de los autos en el área metropolitana de Monterrey es altísima, 13 años. Entonces, esa es la primera parte de la política. ¿Por qué la gente quiere estar en sus autos? Bueno, porque recibe una señal de mercado donde le dice, ven por acá porque acá tengo pasos a nivel, tengo grandes vías que puedes ir muy rápido y por lo tanto tus tiempos de viaje pueden ser menores. La otra vertiente es la provisión de servicios de transporte público. Y la provisión de servicios de transporte público está caracterizada por una política tarifaria alcista que hace recaer los costos de esta política sobre los usuarios, simple y llanamente. En otros países hay desarrollos ya econométricos, de teoría, de sustancia, donde se ha mostrado que si se quieren alcanzar los más altos niveles posibles de provisión de servicios de transporte público de alta calidad, los subsidios son necesarios. Pero bueno, para no enredar demasiado el asunto,
trato de responder a tu pregunta específica. Porque hasta donde lo veo ahora, perdón por interrumpir, pero como en síntesis mencionas, lo más importante entonces para analizar desde quizá la política o el análisis político es qué genera más bienestar para la población, ¿no? El bienestar público. Correcto. Y hasta esto quizá por ahí puede ir, perdón. El tema de la movilidad es bueno ilustrar, es un mercado y entonces los gobiernos deberían reaccionar ante ese mercado y orientarlo a lo que produce más beneficios para la sociedad. ¿Qué produce más beneficios para la sociedad? Pues servicios de transporte público de alta calidad, con tarifas bajas, que la gente pueda comprar los boletos y pueda desplazarse lo más que se pueda, o en transporte público o en medios no motorizados. Quiero tratar de responder a tu pregunta. ¿Cuál es el problema del transporte público? Efectivamente, el área metropolitana de Monterrey es una singularidad. Se distingue de otras ciudades de América Latina y de otras partes del mundo porque su flota es muy nueva, pero muy nueva. 4 o 5 veces, no, exageré, 3 o 4 veces más nueva que la de otras grandes ciudades de América Latina, y me refiero a Lima, Bogotá, Quito, algunas brasileñas, etcétera, etcétera. Vehículos con edad promedio de 4 o 5 años son más nuevos que el promedio de los vehículos particulares del área metropolitana en 2.5 veces. Mientras el transporte público tiene 4 o 5 años, los vehículos particulares tienen 12 o 13 años. Entonces sí son muy nuevos. Segundo, tienen tecnología. Tercero, han evolucionado para ser más grandes, tener grandes ventanillas, clima. Una buena parte de los choferes andan bien vestidos, aceptablemente vestidos. Tienen una velocidad comercial muy alta. Velocidad comercial significa cuánto hacen del origen al destino, incluyendo las demoras y los tiempos de parada. Es una medida de ingeniería. Para darte un ejemplo, León, Optibus, con carriles exclusivos, tiene 24 kilómetros, Monterrey tiene 21. Sin embargo, todos estos indicadores son ingenieriles. Hay otros indicadores. Entonces, si medimos el transporte público del área metropolitana de Monterrey desde el punto de vista de ingeniería, tenemos que aceptar que tiene cosas muy, pero muy buenas. Pero la ingeniería no responde a la ecuación de qué le produce más bienestar a las personas. Claro, y creo que aquí la representación de la sociedad civil nos puede decir cuáles son estos problemas que enfrenta, inclusive con estas singularidades que hacen quizás el sistema en la zona metropolitana de Monterrey, en términos técnicos, en término ingenieril de sistema, digamos... Bastante bueno, digámoslo de así. buena capacidad. Sí, desde el punto de vista de ingeniería, con esas variables tenemos que decir y aceptar que es bueno. Pero la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, de lo que nos comentan nuestros compañeros. Bueno, hemos estado haciendo un estudio con UNET Pueblo, lo estamos apoyando en estudios estadísticos de accidentes, de condiciones mecánicas de los camiones. Y aquí, perdón, nada más para aclarar al auditorio, ¿quién es UNET Pueblo? UNET Pueblo es una asociación que ya lleva años en esto. De hecho, todo el año pasado se la pasaron pidiendo al Consejo Estatal de Transporte, a la Agencia Estatal de Transporte, las condiciones mecánicas de cada unidad, los miembros con los que se llevan a cabo el Consejo la integración del Consejo, exacto. De hecho, no existe una representación del usuario del transporte dentro del Consejo. Pues sí, son una organización ciudadana muy guerrera en el tema. Tienen muy bien documentado el trabajo del análisis de las rutas, sobre todo de las que tienen fallas, porque como dice Moisés, pues la ingeniería está muy bien, así en términos, pero hay otras realidades que están pésimas, ¿no? Y ahí es donde entra la alianza de usuarios. Así es, por medio de transparencia cayó a nuestro favor una resolución donde obligaron a la Agencia Estatal del Transporte y al Consejo Estatal del Transporte a brindarnos documentos, como lo son las condiciones mecánicas de los camiones. De las cerca de 5.300 unidades, nada más nos brindaron 1.957, pero es un buen muestreo, y en ese encontramos que el 65% de las unidades están condicionadas por la Agencia Estatal del Transporte. Es decir, de que tienen que estar los inspectores de la agencia atrás de ellos para ver si resuelven los problemas que les detectaron. Muchos de ellos son mecánicos, muchos de ellos son que se les caen las puertas, se les caen las ventanas, se les caen los asientos, otras más graves,
donde tienen fugas de aceite. Hemos visto 3 conatos de incendio últimamente de camiones, donde hay un sobrecalentamiento del motor. Hemos encontrado también de que la flotilla promedio está entre el 2006 y 2007. Encontramos también una relación muy fuerte que hay una tendencia a la alta de accidentes del transporte urbano. En el 2012 tuvimos 1.708 accidentes con 8 muertes. En el 2013 tuvimos 1.962 accidentes con 8 muertes también. Y hasta el corte de abril de este año ya íbamos cerca de los 1.000 con 2 fallecimientos. Con un cálculo simple de tendencia vamos a llegar alrededor de los 2.000 accidentes a finales de este año. Okay. Que sumarían entonces 3 años a la alza. Así es. 3 años a la alza. En sí hay una muy buena ingeniería. De hecho, viendo el sistema el esquema de movilidad, sí hay un muy buen diseño, pero no cuentan, no están tomando en cuenta las malas condiciones de los camiones que alimentan, por ejemplo, la ecovía. Un ejemplo es el camión de la ruta 202 que sale de Santa Catarina y va a Guadalupe. Es la ruta que más accidentes ha presentado en los últimos 3 años. O sea, no compagina muy bien la ingeniería vial actualmente. Claro, y para mí, no sé qué piensen ustedes, como habla de, si bien está articulado y tiene ciertos aspectos que hacen técnicamente un buen sistema, esto para mí habla de falta de supervisión por parte de la administración pública, porque si tienes estas fallas específicas en algunas unidades, pues lo mejor sería, ok, lo identificas y bueno, actúas para resolverlo. Entonces no sé si sea como ese... No negligencia, no sé si pudiese decir negligencia, pero sí una deficiencia en la supervisión de cuál es el funcionamiento específico. Sí se puede llamar negligencia, porque te pongo el caso de la ruta 400, Únete Pueblo tiene muy bien documentado con el trabajo con los vecinos que han pedido por meses y meses que la ruta simplemente o se le quite la concesión o mejore las unidades de transporte. La respuesta de la empresa es sí, ya las vamos a renovar todas, estamos a punto de comprarlas, y pasan meses, y luego viene la Agencia Estatal de Transporte, el director de la agencia dice, no les vamos a cancelarla, porque ya están trabajando para renovar los camiones, no seamos gachos con el concesionario. Y resulta que pasan los meses, pasa la fecha límite, y otra vez es la misma situación de que no se pagan los camiones, de que están en malas condiciones, de que crean problemas, como están mencionando aquí el compañero de la Alianza de Usuarios, que llega incluso a afectar cuestiones ya de vida, de accidentes, o sea, cuestiones graves, ¿no? Entonces, otra vez salen a decir, no, ya los van a comprar. Entonces, es atole con el dedo, y son mentiras, o sea, de la autoridad, que no está asumiendo sus responsabilidades, o lo eliminas o no, o sea, hay cuestiones de ley que te dicen, oye, no está funcionando, tú tienes el poder de quitar la concesión. ¿Por qué no la quitas? Bueno, porque tal vez tienes ahí algunos acuerdos extra fuera de marco, digamos, más legítimo, y te preocupas más por los intereses del concesionario que por los intereses de los usuarios del transporte público. Y de esos intereses es justo de lo que quiero hablar, pero tenemos que ir a un corte. Regresando vamos a tocar acerca de quiénes son los que tienen las concesiones, y quizá también podemos analizar específicamente en la ruta que David nos está comentando cuáles son las personas que están ahí implicadas, ¿no? O qué grupos están implicados. Entonces regresamos en un momento con Alegoría Política y estamos analizando, les recuerdo, el tema de movilidad urbana en la zona metropolitana de Monterrey. Información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Creo que hay bastantes ahorita. Yo traje las palomitas. Entonces, ¿qué onda?
¿Cuál vemos? Pues una chida. Ay, una romántica. ¿Pues un volado o qué? No, como que un volado, o sea, por mayoría. Yo digo que una de amor. ¿Una de acción? No, una de drama, Una de acción. sí, drama. No, O bueno, sí, igual una de amor. Sí, una de amor. Sí. Pues una de amor. Sí. La elección es parte de la democracia. Fíjate, y uno lo hace sin saber. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Yo digo que hay que comprar más palomitas. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Reforma educativa en acción. Cumplido. 7.500 millones de pesos para apoyar a 20.000 escuelas. Cumplido. 240.000 computadoras entregadas. Cumplido. 710.000 tabletas para alumnos y maestros. Cumplido. Duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Cumplido. Se becaron a más de 7.6 millones de alumnos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Ya oíste? Don José, ¿qué anda haciendo por aquí? Hola, Migue. Ya sabes, vine para que vean que estoy vivo y me paguen mi pensión. Uy, don José, ya no tiene que venir 2 veces al año. El ISSSTE ya eliminó ese trámite como apoyo y reconocimiento a los jubilados y pensionados del Estado mexicano. Y no se preocupe, su pensión está garantizada. ¡Qué bueno! Ya no tendré que venir de tan lejos. ISSSTE. Gobierno de la República. ¿Qué es el humanismo? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué es importante conocer su historia y sus retos actuales? La Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey te invita al seminario Historia Cultural del Humanismo con el filósofo y antropólogo Jacinto Choza del 22 al 25 de septiembre de 12 a 13:30 horas. Informes al 8358-2000, extensión 6528. Cátedra Alfonso Reyes, un espacio para ti. Hay días que te sientes solo. Otros sientes que no vales nada. Pero los jueves es el momento de cambiar de actitud, de sonreír y de encontrar en las canciones ese mensaje de paz, esperanza y de alegría. De escuchar música con sentido. Jueves 10 de la mañana con Liliana González por Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Música y cultura, todo lo tenemos, sintonízanos. Vamos a escuchar Frecuencia Tech, conciencia en la radio. 94.9 XHTech. Una mirada a la mujer mexicana y su condición social a lo largo de la historia es posible gracias a la exposición La Flor, el Abanico, retratos de damas mexicanas en el Museo de Historia Mexicana. Estos retratos no solo son la representación de los rostros de la mujer mexicana, sino también son una ventana hacia el pasado, donde se puede conocer cómo era la forma de vida de estas mujeres. Las flores, los pañuelos y los abanicos en los retratos de las damas simbolizan cualidades como la virtud, la honestidad y el decoro. Todos estos elementos son una muestra de la coquetería mexicana y femenina. También tienen que ver con un lenguaje oculto que tienen los retratos. Una de las piezas más representativas es el retrato de Bárbara Moreno y Buen Vecino, que fue realizada por Andrés de Islas. Para ambientar la exposición, el recorrido estará acompañado por audio y video en la cual doña Bárbara narrará al público el significado de sus vestidos, cabello y escudo de armas. También se exhibirán vestidos de los siglos XIX y principios del siglo XX, diseñados por la casa de costura francesa Jacques Doucet y Madame Louise. La Flor y el Abanico, retratos de damas mexicanas, estará en el Museo de Historia Mexicana hasta el 19 de octubre. Para más información pueden visitar la página www.tresmuseos.com. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Hola, regresamos a Alegoría Política, su espacio en Frecuencia Tech, donde todos los martes, en punto de las 2 de la tarde, analizamos temas de política local y las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey. Me presento con los radioescuchas que apenas nos sintonizan. Mi nombre es Roberto Alviso. El día de hoy estamos analizando el tema de movilidad urbana en la zona metropolitana de Monterrey.
Y no estoy solo en la mesa, me acompaña Edgardo Gamboa, estudiante del TEC de Monterrey. Hola Edgardo, otra vez. Hola Roberto. Moisés, el ingeniero Moisés López Cantú, César Flores de la Alianza de Usuarios del Transporte Santa Catarina y David Pulido de Pueblo Bicicletero. Otra vez, hola a todos. Hola a todos, buenas tardes. Estamos esperando ahora un enlace con el diputado Daniel Torres Cantú, el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local. Mientras podemos conectar con él, bueno, vamos a seguirlo intentando. Pero habíamos tocado antes de salir a corte el punto acerca de los concesionarios, que al final de cuentas para mí habla acerca de todo un espectro importante de análisis, que son quiénes son los actores que están involucrados en la operación, regulación y gestión de, al final de cuentas, transporte público a nivel local y quiénes toman las decisiones. Entonces, yo tengo alguna como aproximación, probablemente los invitados en la mesa puedan ayudarme a precisar, pero en una entrevista Aida Zárate, que es maestra por el EGAP en políticas públicas, me había comentado que los principales grupos que tienen concesiones para transporte público, las rutas urbanas de autobuses, son la CTM con alrededor del 50% y los privados es el grupo Lascano, Transregio y Martínez Chapa. No sé si alguna de las personas que... O me falta alguien, o tengo algún dato equivocado. No sé, Moisés, David... Martínez Chavarría, ¿no? Martínez Chavarría. Pero yo quisiera retomar la parte final de la primera parte del programa y decir que aunque mis colegas y yo en esta mesa pareciéramos poner distintos puntos de vista, esos puntos de vista no están disociados y tienen un punto de contacto. El punto de contacto que hay que encontrarlo en la función gobierno. Yo decía que la función gobierno tiene que tener como objetivo central la maximización del bienestar de la gente. Eso quiere decir en el tema de transporte público que no se puede medir de una sola manera. A lo mejor desde el punto de vista de ingeniería es muy bien, está bien, es singular, es bueno, es positivo, etcétera, etcétera, pero eso no significa que sea bueno para la gente. Hay que medirlo de otros puntos de vista. Y hay que partir del hecho de que la situación actual del transporte público, como de otros fenómenos sociales, tiene que ver con el diseño y la regulación que los cobija, que los administra y que les pone límites. Y de esa regulación depende el resultado. Y ahí me quiero parar un momentito para decirles que si tenemos una política pública de facto de movilidad basada en vialidad, en donde participan los municipios y el gobierno del estado como actores principales porque son los que hacen la oferta, es decir, las calles, los servicios, entonces esos oferentes tienen un papel relevantísimo porque de la forma en que de la forma en que ellos hacen esta política de facto es el resultado que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando deciden construir pasos a nivel, también están decidiendo en ese momento que vamos a tener muchos accidentes porque son connaturales al movimiento de los vehículos. Vamos a tener mucha contaminación porque es connatural a los desplazamientos. Cuando deciden que se debe alentar el desarrollo urbano en las periferias, están decidiendo que los viajes van a ser más largos, claro, con más distancia, a más velocidad, en un entorno urbano en donde no siempre o casi nunca tenemos las condiciones ideales de diseño de las vías. Por eso la ciudad tiene un altísimo número de accidentes, un altísimo número de muertos y un altísimo número de heridos que le generan, junto con la contaminación, la congestión, las demoras, la calidad del aire negativa, etcétera, etcétera, la separación entre zonas, le genera lo que en política pública se llama externalidades negativas. Todos esos son costos que recaen sobre la sociedad. El Instituto de las Políticas para el Transporte las tasó y ellos dicen que los costos sociales que eso genera son del orden de los 23 mil millones de pesos. Sí. Que es una locura. Yo no entiendo qué podemos comprar con eso. O sea, yo a mi nivel no entiendo. Tampoco tengo disensos con nuestros amigos de la Alianza de Usuarios. Sí, efectivamente, la regulación no controla accidentes, no controla la relación con los usuarios, no tiene mecanismos ágiles, todo está basado en un concepto muy simple que utilizado en forma positiva sería muy bueno, que es a la palabra. Pero en este caso a la palabra significa que, como dice por ahí el dicho, los usuarios y los transportistas son iguales, nada más que unos son más iguales que otros. Y en este caso los más iguales son los transportistas, porque al usuario que tiene un reclamo debe perder medio día, 2 días, 3 días
en que se le resarza ese reclamo o que se le compense. Y pues nadie tiene esa disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Si nosotros queremos tener un mejor transporte público, entonces hay que cambiar la política. Y la política no depende de los prestadores del servicio. Sí. Yo diría que ellos son muy hábiles como empresarios, que trabajan en un marco regulatorio y que lo aprovechan correctamente desde su punto de vista para aumentar sus negocios. Es natural, los negocios tienen un leitmotiv muy claro, más utilidades. Pero en un servicio público eso tiene que tener un límite. Entonces, ellos trabajan con una regulación que es discrecional, porque muchas decisiones no están contenidas en la ley, no están contenidas en el reglamento y quedan a la definición del trato diario entre los prestadores y la autoridad. Y pues eso es lo que tenemos hoy. Incluso las autoridades tienen limitaciones porque no tienen mandatos claros y no tienen las herramientas adecuadas. Creo que tenemos un enlace. Así es. Ya tenemos en la línea al diputado Daniel Torres Cantú. Diputado, ¿me escucha? Muy bien, muy buenas tardes ya, que andamos en el Congreso. Muy bien, diputado Torres. Muchas gracias por tomar el enlace. Estamos en la mesa con el ingeniero Moisés López Cantú, con César Flores de la Alianza de Usuarios de Transporte de Santa Catarina y con David Pulido de Pueblo Cicletero, también Edgardo Gamboa, estudiante del TEC. Y bueno, pues el análisis que hemos estado haciendo, quizá la pregunta que a mí me gustaría hacerle dentro de este espacio y que nos pudiese compartir su visión sobre esto es acerca de lo que mencionaba justo ahora el ingeniero Moisés en cuestiones de regulación. Hablaba acerca de cómo actualmente las cuestiones de transporte se manejan mucho por cuestiones como apalabradas. ¿Cuándo vamos a tener una regulación que deje de ser discrecional y que cataloguemos a la movilidad como un derecho humano y accesibilidad universal para los usuarios en la zona metropolitana, en todo el estado? Mira, primero déjame comentarte que quiero aclararlo. Antes que nada, me disculpa, no pude ser posible el participar en esta mesa de manera física por cuestiones de la sesión aquí del Congreso del Estado. Lo que comentas es muy importante. Nuevo León tiene un sistema en el transporte público de pasajeros distinto a otros estados de la República. En Nuevo León, el Estado rige y es quien conduce las normas para poder dar ese servicio que es dado por particulares y también por empresarios. Así está el sistema en Nuevo León. Creo que tenemos que ver una reestructuración muy de fondo que no sería a un mediano ni a un corto plazo. Tendríamos que ir viendo cómo podemos proyectar un transporte que pueda seguirse desdoblando de una manera más efectiva. Vemos que en Nuevo León, por ejemplo, los traslados de los camiones son muchísimo mayores que en otros estados de la República en cuestión del kilometraje que recorren. Y hay otras cuestiones que generan que las condiciones sean distintas, como lo son el clima, como lo son la misma inversión. Nuevo León tiene, aunque tiene muchas áreas de oportunidad, es el estado que tiene la flotilla con el promedio de edad más joven, pero al mismo tiempo con muchas rutas que no están dando el kilo, que no están dando el servicio como lo tienen que dar, que es de primera calidad, con mejor servicio, con mayor capacidad de los choferes. Y bueno, a veces se habla del transporte generalizado, pero hay un número importante de rutas que han estado haciendo bien la chamba y algunas que no lo están haciendo como debieran, pero Nuevo León ha ido avanzando. Yo creo que la inversión del gobierno del estado, tanto en las líneas del metro como lo es en la Ecovía, vamos en un rumbo del mejoramiento del transporte público y sobre todo la movilidad sustentable. Diputado Torres, hablábamos justo ahora también de cómo, inclusive si hay aspectos técnicos positivos para evaluar al sistema de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey, hay también ciertas fallas con algunas unidades y cómo los usuarios muchas veces terminan estando a merced, ¿no?, de los operadores, porque no hay una respuesta rápida y no hay una respuesta contundente por parte de la administración pública. ¿Cómo desde el trabajo en el Congreso local se puede asegurar una regulación que permita que si un usuario está en una unidad en malas condiciones, se puede reportar y efectivamente se haga que el concesionario modifique el servicio para darlo de una mejor manera? Pues mira, hay una autoridad competente que es la Agencia Estatal del Transporte, quien lleva a cabo las revisiones,
las inspecciones a las rutas de camiones, a las condiciones de los camiones, a la capacitación de los choferes, y ahí nosotros hemos pugnado desde el Congreso del Estado el que sean permanentes las capacitaciones, sobre todo las inspecciones a todas estas rutas. Nos preocupa porque el tema del transporte es una necesidad básica, es mucha la gente que tiene que utilizar el transporte público para poder transitar su trabajo a la escuela, y bueno, es un servicio que tenemos que apostarle siempre al mejoramiento. En esta situación, la Agencia de Transporte, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, han hecho algunos esfuerzos para poder mejorar el tema. Yo te comento que desde el Legislativo hemos hecho un número importante de exhortos, hemos también propuesto algunas modificaciones a la ley y tenemos algunas modificaciones que están ahí ya en estudio. Muy bien, ¿algún otro? Sí, César Flores de Alianza de Transporte, de Usuarios de Transporte de Santa Catarina, tiene una pregunta para usted, diputado. Sí, buenas tardes, diputado. Aquí usted mencionó que la Agencia Estatal del Transporte es la encargada de castigar, válgame, a los choferes, a los transportistas que violenten la ley, válgame. Sí. Pero hemos visto la incapacidad de esa agencia, solo cuenta con 50 inspectores. Tienen que cubrir cerca de 5.300 unidades de transporte, otras tantas de camiones escolares. Ahora le quieren entrar a checar también los transportes de personal. Francamente, tienen el 65% de la flotilla circulando condicionada por ellos y no le están dando seguimiento. Coincido contigo que necesitamos más recurso humano y por ende se necesita más recurso a la Agencia de Transporte, que nos lo ha solicitado por los últimos 4 o 5 años. Yo quiero comentarte que efectivamente se tiene que intensificar estas inspecciones y que con 50 es complicado que hagan inspecciones a 5.000 unidades. Pero pues vamos avanzando. Yo lo que te comento es que está en la agenda del Congreso del Estado, está en la agenda del Gobierno del Estado, y bueno, se ha ido avanzando de la manera de lo posible con la intención de poder ofrecerle al usuario un mejor sistema de transporte. Diputado, buenas tardes, te habla Moisés López. ¿Qué te parecería, diputado, abrir una agenda de discusión en el Congreso para elevar a rango de derecho humano la movilidad en el Estado de Nuevo León? No, yo creo que es importante, tendríamos que convocar a mesas de trabajo. Es muy saludable que la gente con la capacidad y la preparación que tú tienes, Moisés, pueda aportar en lo que es el marco normativo en el transporte en Nuevo León, y creo que es algo que se tiene que empezar a ver. Mira, lo hemos estado haciendo por algunas otras mesas, pero son muchos los temas que involucran el transporte. Oye, comento nada más, me da un poco de pena, estamos aquí teniendo lo de la sesión del Congreso y estoy un poquito medio apretadito aquí con los tiempos, pero estoy a la orden para ir a una mesa, para platicar con ustedes y sobre todo para tener alguna reunión de trabajo en referencia a estos ejes, que es muy importante lo que están señalando. ¿Para cuándo sería eso, diputado, lo de la mesa? No tengo ningún inconveniente, pudiéramos la próxima semana estar agendando algún día una reunión, lunes, martes y miércoles tenemos aquí sesión, pudiera ser jueves de la semana que entra y tener una plática como introductoria y empezar a hacer una agenda en común para poder ver cómo podemos mejorar el transporte. Muy bien, muchas gracias, diputado Daniel Torres. Vamos a seguir entonces la comunicación para establecer esta mesa, a ver que nosotros también como espacio de comunicación podemos aportar. Gracias por tomar el enlace. No, gracias ahí por la llamada y estoy a su orden. Esperamos verlo el próximo jueves. Muchas gracias. Muy bien, entonces fue el enlace con el diputado Daniel Torres Cantú, presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local. Antes de terminar el programa, que nos quedan pocos minutos, me gustaría hablar acerca de proyectos específicos que se han ya iniciado, unos, otros que están en construcción. Y en sí me gustaría analizarlos desde la perspectiva de si estos nuevos proyectos que se han desarrollado van encaminados a establecer un sistema integrado de transporte metropolitano. Estoy hablando específicamente de la ecovía, que empezó a funcionar a principios de año, después de meses de retraso y un sobrecosto de lo que se había proyectado al inicio, y de la línea 3 del metro, que se está construyendo actualmente, que un poco como intentando ponerlo en contexto, pertenece a un plan maestro del metro que se estableció a mitad de los 80s
y que contempla 4 líneas totales para el sistema. ¿Qué opinan acerca de estos esfuerzos de infraestructura específicamente? ¿Están siendo suficientes para sí formar un sistema integrado de transporte metropolitano o falta todavía más interés desde el establecimiento y la estructuración de políticas públicas para lograrlo? Estos dos proyectos que mencionan tienen rasgos interesantes. Infraestructura especializada, bienvenida. Puentes exclusivos para el transporte público, bienvenido. Estaciones con aire acondicionado, bienvenida. Tecnología, siempre y cuando funcione, bienvenido. Pero el tema central no está ahí. El tema central no está en lo físico. La operación, los sistemas modernos de transporte público necesitan organismos gestores. Porque finalmente estamos hablando de un mercado donde la gente tiene opciones y hay que atraerla, hay que capturarla, hay que ofrecerle productos de alta calidad, pero con precios que sean accesibles a sus bolsillos. El concepto de sistema integrado está incluido en la ley, sí, pero la ley no nos dice quién es el órgano gestor. El concepto de sistema integrado necesita 2 condiciones fundamentales, o 3. Número 1, un organismo de gestión que controle la oferta. Hoy, en el sistema tradicional, la oferta la controlan los prestadores del servicio, no el gestor. De hecho, el gestor no existe. Existe en Metrorrey. Por eso los servicios de transporte urbano, los llamados transmetros, han sido muy exitosos, porque Metrorrey gestiona esos servicios. Es decir, decide los horarios, decide las frecuencias, decide cuándo sale un autobús y cuándo no sale, y decide si debe cambiar una unidad de un lado a otro, entre ruta y ruta, siempre para que la oferta se adapte a la demanda. Y aquí el contraste lo haces, supongamos, entre cómo gestiona una institución que nace desde la administración pública, que es Metrorrey, un organismo descentralizado, versus una entidad privada. ¿Ese es como el contraste? ¿O cuál es? El contraste radica porque hay 2 modelos de operación, 2 modelos de gestión. En un modelo de gestión, Metrorrey incide sobre la demanda y trata de adaptarse a la demanda porque tiene control sobre la oferta. En el del sistema tradicional no. En el sistema tradicional la agencia cumple un papel de autoridad con tareas administrativas, pero no gestiona la demanda, no gestiona la oferta. Muy bien. Las diferencias resultantes son radicalmente diferentes. En Metrorrey, el índice de pasajeros kilómetro, que es un indicador de eficiencia, es entre 8 y 12, que es altísimo para cualquier ciudad del mundo. En cambio, en el sistema tradicional es de 2.4. Por eso salió muy bien mencionado en la encuesta. Por supuesto que sí. El otro factor son las tarifas bajas. En Metrorrey hay un tarifa integrada, los usuarios no pagan cantidades adicionales, tiene más infraestructura, más tecnología, más gestión, y sin embargo en el sistema tradicional las tarifas son muy altas. Yo añadiría nada más a lo que dice Moisés, que la política tarifaria alcista que existe en la ciudad, pues supuestamente está revisada por un Consejo Estatal de Transporte, pero que de facto la deciden los transportistas. Bueno, al menos desde la percepción que tenemos en nuestra organización y por lo que vimos en las últimas 2 tarifazos de este año, pues eso es una cuestión bastante preocupante, ¿no? Las tarifas son alcistas. De la tarifa se financia el cambio de unidades, el clima, la tecnología. El resultado es que hoy tenemos unidades más grandes, tal vez más nuevas, tal vez con aire acondicionado, pero tenemos menos unidades en la calle. Hay un dato que es público. Hace algunos años el número de unidades en operación era del orden de 4.500, y por esta política tarifaria hoy hay menos unidades en la calle que hace de 8 años, 4.200. Eso significa que las personas esperan más tiempo. Y los tiempos de espera, los tiempos de viaje son los valores esenciales de los sistemas de transporte público. De hecho, el tiempo de viaje ha aumentado del orden de los 6 minutos por promedio por persona por viaje los últimos 7-8 años. ¿Qué quiere decir? Que la política de transporte público es buena en lo físico, pero en el resultado final, que es el tiempo de viaje de las personas, no ha dado resultados. De hecho, nosotros tenemos ese ejercicio. Apenas hace unas semanas hicimos el desafío modal que se hizo a nivel nacional en 21 ciudades. El desafío modal consiste en una carrera, digamos, de diferentes modos de transporte, ¿no? Bicicleta, motocicleta, automóvil y transporte público. 2 personas por cada modo de transporte salen de un punto de origen, un origen, y van a un destino el mismo. Cada quien trazaba una ruta diferente. Entonces los resultados
Pues quién ganó no nos sorprendió mucho, o sea, ganó la moto, luego en primer lugar la bici en segundo lugar, la moto en tercero, la bici en cuarto, luego los 2 automóviles. Lo que sí nos sorprendió es que los últimos 2 lugares fueron de los usuarios de transporte público, cuando el año pasado transporte público le ganó al automóvil en algunos casos. Y esta ruta que tomaron los usuarios de transporte público pues tenía clima y tenía internet, y es bien padre, pero pues se tardaron un chorro en que pasara el camión, y también la ruta que hace finalmente el tiempo es larguísimo, ¿no? Entonces esto finalmente es pues muchos beneficios en que tenga que estén bien la unidad, pero si no pasa tiempo y si no hace un recorrido eficiente, pues tú pierdes como usuario mucho tiempo, y es mucho más valioso a que tener unos minutos de internet en el camión. Entonces, llegando al final de este programa, yo creo, intentando integrar las opiniones que se han escuchado, que eficientemente, no, en términos técnicos es un sistema que podría considerarse funcional, no genera, sin embargo, el beneficio público. Los usuarios tienen que establecer o transportarse en condiciones en donde tienen que esperar mucho tiempo para estar de un punto a otro, que al final de cuentas es de las cuestiones más importantes al momento de decidir el medio de transporte que vas a tomar para desplazarte. Si tienes que establecer una queja, no hay una respuesta concreta. Y también yo creo rescataría, no sé Moisés si estuvieses de acuerdo, que faltan instituciones fuertes y flexibles, que mencionabas también en tu trabajo doctoral, y que se puede apreciar con las cuestiones del funcionamiento de la agencia y del consejo, y cómo se contrasta un Metrorrey con la operación de otros medios de transporte. Las autoridades deben tener mandatos claros, y en el caso de transporte público el mandato es bien simple: más usuarios con menos tiempos de viaje. ¿Qué necesitamos para eso? Pues recursos humanos, recursos técnicos, un órgano de gestión fuerte. Es un órgano diferente a la agencia, que no tenga nada que ver con las placas, con las concesiones, con las licencias, sino más bien en diseñar, promover y operar los productos de transporte público. Esa agencia debe tener el control de lo que los economistas conocen como bienes esenciales, que son las terminales, los paraderos y las tecnologías. Si tenemos eso y asumimos que la movilidad es un derecho humano con acceso universal, entonces vamos a hacer que la gente llegue más rápido a su trabajo, que el desempleado pueda ir a buscar trabajo, que la gente pueda llegar a las clínicas, que la gente pueda llegar a las escuelas, y que por lo tanto, como decían los antiguos filósofos, estén más cerca de la felicidad y más cerca del bienestar. Muy bien, muchas gracias a los invitados del día de hoy, a Edgardo Gamboa por acompañarnos en cabina, al ingeniero Moisés López Cantú, a César Flores y a David Pulido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los radioescuchas, nos escuchamos el próximo martes en este su espacio, Alegoría Política. Yo soy Roberto Alviso y hasta la próxima semana.